En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación, artículo cuarto, el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Estamos en el séptimo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 11 números al estudio del tema que tiene como título los actos del penitente. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1454 con el tema el examen de conciencia, los 10 mandamientos. Número 1454 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos a este respecto se encuentran en el Decálogo y en la catequesis moral de los Evangelios y de las cartas de los apóstoles, Sermón de la Montaña y enseñanzas apostólicas. Entramos con este precioso número a navegar muy profundo dentro de lo que es la contrición. Se nos dice que hay una conveniencia de que nos acerquemos, de que procuremos la contrición después de haber hecho un examen de conciencia. Decíamos que el examen de conciencia no es tanto en cómo me veo yo, sino un cómo me ve Dios. Y para poder ver cómo me ve Dios, es necesario recurrir a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios, para que haga luz en mi conciencia. Por eso este número 1454 del Catecismo nos recomienda recurrir a la palabra de Dios para tener un espejo donde nos podamos mirar, donde nos podamos preguntar sobre nuestra vida, donde podamos preguntarnos sobre nuestras acciones, sobre nuestras actitudes, y poder hacerlo en profundidad, no mirándome al espejo para verme a mí mismo, sino para dejar que Dios me mire. Una de las formas más tradicionales de hacer el examen de conciencia antes de la contrición nos la propone la Iglesia mirando los 10 mandamientos, el Decálogo. Y es muy bueno, queridos amigos, que tengamos la capacidad de ver dentro de cada uno de los mandamientos qué es aquello a lo que me invita a examinarme. Iremos poco a poco viendo cada uno de los mandamientos en torno a lo que nos pueda ayudar para nuestro examen de conciencia, mas no son estas unas catequesis de los mandamientos. Ya el siguiente pilar del catecismo, cuando lleguemos ahí, estudiaremos en profundidad los 10 mandamientos. Primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Está bastante claro que hay otros mandamientos que son más fácilmente comprobables. Por ejemplo, no robarás. Es supremamente fácil saber, aunque hay muchos matices, pero es fácil saber que robé. Pero, ¿cómo puede uno llegar a medir si ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Cuál es la medida del amor de Dios? Entonces es necesario buscar algunas pautas para entender esto
de amar a Dios y sobre todo de amar a Dios sobre todas las cosas que también son importantes que yo las ame. Y hay una palabrita que nos regala el catecismo que nos puede ayudar mucho. La jerarquía de valores. Es decir, ¿Dios es primero o si hemos antepuesto otras cosas? Bienes materiales, planes personales, criterios contrarios a la fe. Es decir, la pregunta clave es si Dios es primero. Imaginemos que una persona cristiana tiene una preferencia política, hoy día que se habla tanto de política, y resulta que milita en un partido político. En un momento determinado hay un enfrentamiento de ese partido político en contra de la fe católica, porque para esto se han vuelto los partidos políticos únicos, atacar la fe. Y es ahí donde se puede ver la jerarquía de mis valores. ¿Qué es primero? ¿Dios sobre todas las cosas o hay cosas que están por encima de Dios en mi vida? ¿Qué es primero? ¿Mi convicción de fe o mi convicción política? ¿Qué es primero? Y esto nos pone en un callejón muchas veces sin salida. Y es donde uno tiene que tomar algunas decisiones importantes. Pero también pueden haber otros ejemplos como por ejemplo el joven rico de la parábola del Evangelio que tanto hemos hablado. Y se retiró triste porque tenía muchos bienes. El joven rico que nos presenta Jesús en la parábola amaba al Señor. ¿Qué tengo que hacer yo? Le dice el joven rico a Jesús. Y Jesús le contesta, cumple los mandamientos. Y este joven de una manera tan bella, porque no es una manera soberbia, es una manera de orgullo de haber vivido una vida digna. Señor, los cumplo desde niño. Qué cosa más bonita esa. El joven no le estaba hablando de soberbia, él amaba al Señor. Los cumplo desde niño. Y entonces Jesús se admira de esas palabras y le dice, bueno, entonces solo te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres. Ahí estuvo la clave. El joven rico amaba al Señor, pero no lo amaba sobre todas las cosas. La clave es, queridos amigos, ¿pongo la voluntad de Dios por encima de mis gustos, de mis planes? Y esto es muy importante en el examen de conciencia. Cuando preguntamos si hemos amado a Dios sobre todas las cosas o si todas las cosas están primero y Dios, pues sí, también está. Claro que sí. Es muy raro encontrar a alguien que diga que Dios no está en su vida, pero ¿está de primero o está de onceavo? Si mis planes son contrariados, me enojo mucho. Y entonces el amor de Dios no es que sea tanto, porque eso que Dios me está pidiendo está en contra de los planes que yo he hecho. También amar a Dios es preguntarse si en mi vida tengo deseos de santidad, en que yo en mi vida tenga un eslogan como, por ejemplo, yo quiero ser santo.
Es importante en mi vida ser santo, hacer en mi vida lo que Dios quiera de mí. Que el objetivo de mi vida no es sacar el primer puesto en la oposición, ¿eh? Sino ser santo. El objetivo de mi vida es descubrir lo que Dios quiere y quererlo. Y entonces cuando descubro esto que Dios quiere y lo quiero, soy capaz de reestructurar mi jerarquía de valores y poner la voluntad de Dios en el primer lugar de mi jerarquía de valores. Y tumbar de ese primer lugar todos esos dioses que he puesto allá arriba. Esto se necesita un gran trabajo y empieza desde un examen de conciencia del primer mandamiento. Segunda puede ser la oración. Es un aspecto concreto para medir el amor de Dios sobre todas las cosas. Alguien que está enamorado todo el rato está pensando y hablando de la persona que ama. Eso traducido al primer mandamiento, que si alguien ama a Dios, vive según Dios. Busca en algunos momentos estar en comunión con Él. Cuando está a solas, busca un momento para dialogar con Él. Le ofrece todo lo que le pasa en su vida, sus éxitos, sus sufrimientos, todo se lo ofrece. Busca esos refugios de intimidad, porque ama a esa persona. Intenta que su oración cada vez sea más delicada, más profunda. Cuando se da cuenta que su oración es muy mediocre, busca lugares y momentos para que sea cada vez mejor. Busca maestros de oración que le enseñen a orar. En su agenda tan ocupada, tan atareada de todo el día, siempre habrá un momentito para frecuentemente entrar en ese diálogo con la persona que ama. Si yo no tengo estos momentos de refugio, estos momentos de oración en mi día, entonces ahí me pregunto que a lo mejor es que hay poco amor, poco amor. ¿Qué es lo que escucha uno siempre? Yo no rezo porque no tengo tiempo. ¿Eh? No tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Y Dios no es tu cosa primera. Pero una persona que ama nunca dice no tengo tiempo para hacer eso. Los que aman el fútbol son capaces de quedarse 4 horas viendo un partido. Y ahí sí tienen tiempo. Y si se van a tiempos de juego extras, mejor. Y si después se van a penaltis, mejor. Y entre más dure, mejor. Porque aman el deporte que están viendo. Las personas que les gusta el fútbol americano se preparan para ver el Super Bowl. Y ese juego dura 4 o 5 horas, increíble. Y se preparan con comida, con amigos, con celebración alrededor, porque aman ese juego y eso no tiene nada de malo. Pero es muy triste escuchar cristianos que dicen, yo no rezo porque no tengo tiempo. Ese es un buen examen de conciencia para darse uno cuenta si Dios está en el primer lugar o está en el 11º lugar en mi vida. Tercero, que nos puede ayudar en el examen de conciencia es la confianza. Es otra de las cosas que nos ayuda a medir nuestro amor a Dios sobre todas las cosas. Confiar en Dios y solo en Él.
confiar en su providencia, sin caer en supersticiones, sin caer en miedos infundados. Si los cristianos decimos que creemos en Dios, pero a veces nos agarramos de horóscopos, adivinos, cartas, etcétera, etcétera, esa es la mejor manera de saber que usted no ama a Dios. Si Dios es mi Padre, si sus ángeles son mis guardianes, ¿por qué tengo miedo? Si Dios es mi Padre y sus ángeles son mis guardianes, yo, ¿por qué tengo que buscar supersticiones en mi vida? ¿Por qué tengo que buscar quién me mienta leyéndome el futuro? Si Dios es mi Padre y sus ángeles son mis guardianes, ¿a qué temeré? Esta es una medida muy buena para el examen de conciencia, para nosotros saber si amamos a Dios sobre todas las cosas o no. Efectivamente, hay personas que por tendencia psicológica son de tendencia miedosa, pero eso es otra cosa distinta, a lo que estamos hablando de las supersticiones, de los miedos, de buscar tener respuestas de todo, de buscar saber el futuro, etcétera, etcétera. Cuarta cosa que me puede ayudar a saber si Dios está en el primer lugar en mi vida es la fidelidad a la fe. Muchas veces ante las dudas, en vez de recurrir a quien la puede aclarar, esa duda, especialmente esa duda de fe, eh, nosotros nos quedamos en silencio esperando a que llegue otra duda y se acumulen más y más. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, queridos amigos, el salir de la duda preguntándole a quien me pueda sacar de esa duda, a quien pueda ser fuente de inspiración para mi fe. Los jóvenes en la universidad, por ejemplo, muchas veces vienen a la oficina, vienen a dialogar conmigo, eh, y después de mucho tiempo dicen que perdieron la fe, que ellos perdieron la fe. Y mi respuesta siempre es, y cuando tenías las dudas de fe, ¿por qué no viniste? ¿Pensaste que las dudas se iban a aclarar en la discoteca, en el antro? No, cuando uno tiene duda, pues uno va con la persona que le puede ayudar y sale de esa duda, pero no se queda con la duda hasta que pierda la fe. Tenemos esa grande responsabilidad, queridos amigos, de luchar por la fe, de ayudarme y de ayudar a otros a buscar luz. Que nadie pierda la fe porque nadie le pudo ayudar a salir de una duda que tuvo en un momento determinado de su vida. Todos los catequistas que me están escuchando, los evangelizadores, ese es nuestro trabajo. Ayudarle a las personas a resolver sus dudas de fe. Quinta, que nos puede ayudar a saber si Dios está en el primer lugar, es el testimonio de la fe. ¿Me he avergonzado algún día de afirmar mi fe? Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, realmente yo me diría a mí mismo, a mí no me da miedo ni me importa jugármela en público, no me da pena, no me da vergüenza. No me importa si es políticamente correcto o no. Yo no voy a ocultar mi fe. Yo no voy a meter mi fe de puertas para adentro en mi casa solamente. Voy a llevar mi fe conmigo a donde sea que vaya, sin imponerla a nadie, pero tampoco sin ocultarla.
Es que tú no puedes tener un Cristo donde los demás lo vean. Pues sí puedo y lo tengo. Eso no le ofende a nadie. Nosotros tenemos que ser muy serios en esto, queridos amigos, porque es que nos están metiendo dentro de un cajón para que no demos testimonio de la fe. Nos están metiendo una persona, un diabólico, muestra todos sus signos diabólicos y eso no es un insulto, pero mostramos una cruz y eso es un insulto. Esa es la estupidez más grande que yo he escuchado en mi vida. Testimonio de la fe hasta el martirio. Hay que creerle al Señor cuando dice, quien me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre Dios. Así que todos esos que me han escuchado, que ya tienen vergüenza, pena de tener su Cristo en el pescuezo, sus cruces, sus imágenes, su Virgen, y que han metido toda su fe dentro de su cuarto, pero lo más adentro de su cuarto, en el closet allá, detrás de la ropa, para que nadie la vea. Sáquela. Testimonio de la fe nos hace entender si amamos a Dios sobre todas las cosas o si a Dios también ya lo metimos en ese closet. Ojalá que todos nosotros, el día en que nos presentemos delante de Dios, podamos decirle, yo no sé si he hecho bien las buenas obras, pero la verdad, Señor, la verdad, creo que sí, por lo menos hice el ridículo por ti. Di testimonio de ti ante el mundo y se rieron de mí, especialmente los que pensé que me amaban, en mi propia familia. Ahí, los primeros que me insultaron, los primeros que se burlaron, los primeros que me trataron de monja, de cura, de tonto, de persinado, fueron ellos, los que yo pensé que me amaban. Pero a mí no me importó. Hice el ridículo por ti. Y el Señor me va a responder, porque me confesaste delante de los hombres. Bienvenido al gozo de tu Señor. Y ahí me daré cuenta que valió la pena ser el persinado, el cura, el ridículo. Ahí me daré cuenta de eso. Eso será genial. Por eso cuando lleguemos en el juicio final, veremos tantas cosas, tantas cosas. Sexta, que nos puede ayudar en el examen de conciencia, nuestro ofrecimiento. Hay que ofrecer todo, todo. Amar a Dios sobre todas las cosas significa ofrecerle todo. Vamos a ofrecer nuestro trabajo a Dios, nuestro sufrimiento, nuestras alegrías. Vamos a llevar al altar, en cada Eucaristía, vamos a llevar al altar nuestra ofrenda, que es mi vida. Para que ese sacerdote en el altar la ponga, Jesús la tome y se la presente al Padre en el cielo. Y el Padre, por medio de Jesucristo, me la regrese mi ofrecimiento en bendición. Ofrecer todo, que todo lo que hagamos sea ofrecido al Padre. Nuestra vida entera una ofrenda. ¿Qué cosa más bella? De esta manera podríamos entender si amo a Dios sobre todas las cosas o no. Continuamos, queridos amigos. Segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. La aplicación más evidente es si hemos tenido el respeto debido al nombre de Dios. O si nosotros hemos ofendido a Dios con blasfemias. Realmente blasfemar
es algo que es absolutamente contrario al hombre, porque la vocación del hombre es la alabanza a Dios, la glorificación de Dios, y blasfemar es totalmente contrario al hombre, a su vocación de hombre. En este segundo mandamiento, de no tomar el nombre de Dios en vano, hay unos elementos muy importantes que nos pueden ayudar a hacer nuestro examen de conciencia cada vez mejor. El primero de ellos es la reparación. Tenemos que examinarnos si hemos tenido el sentido de reparación de las blasfemias perpetuadas a Dios. Uno se puede sentir incómodo cuando alguien está blasfemando a su lado. Y es que los tenemos a nuestro lado, es más, con los mismos que vivimos. Pero la cuestión es que esa incomodidad o indignación que podemos sentir sea más por amor propio que por el nombre de Dios que está siendo despreciado. Es decir, que nos duela ante la blasfemia que el nombre de Dios no haya sido glorificado. En otros lugares del mundo, una blasfemia contra Dios cuesta la vida. Persona blasfemia contra Alá en el mundo musulmán y lo matan, literalmente, porque la blasfemia no es permitida. A Dios se le respeta siempre, sobre todas las cosas. Para nosotros esto se ha vuelto laxo completamente. Y a Dios se le insulta todo el tiempo, como si fuera una cosa despreciable. Hay que examinarnos bien aquí, queridos amigos, si hemos sido hombres y mujeres de reparación contra las blasfemias cometidas al nombre de Dios. Segundo, el juramento. Poner a Dios por testigo de una manera innecesaria, incluso faltando a la verdad. Te lo juro por Dios. Qué peligro eso. Jesús nos dice en el Evangelio, cuando sea sí, decir sí, cuando sea no, decir no. Pero el poner a Dios por testigo ante la mentira es una cosa muy peligrosa. Uno pone a Dios por testigo solamente en momentos que sean absolutamente solemnes en la vida, pero no por cualquier tontería, para salir de paso ante cualquier mentira que estoy diciendo. Tercero, el cumplimiento de las promesas hechas en nombre de Dios. No es conveniente, queridos amigos, tener la costumbre de hacer promesas y promesas y promesas en el nombre de Dios. Eso no. No es conveniente que alguien tenga ese tipo de religiosidad donde todo es una promesa delante de Dios, todo es un voto delante de Dios, no. Porque eso se puede convertir en una religiosidad un poco mercantil. Yo te prometo y tú me das. Esa no puede ser nuestra relación con Dios. Eso puede herir profundamente el nombre de Dios. Porque nos puede pasar como aquella persona que decía, le he prometido a Dios que si me concede ese favor voy a ir a misa todos los días. ¿Y qué pasa si no te lo concede? ¿Ya no vas a ir a misa? ¿O es que crees que la misa es un favor que tú le estás haciendo a Dios? Que lo que hay que recordar es que ese ir a misa es un favor que Dios te está haciendo a ti, no tú a Dios. Ten cuidado. Cuarto, las críticas destructivas en contra de la iglesia dañan el nombre de Dios. No se puede amar a Dios Padre
Hijo y Espíritu Santo si al mismo tiempo no amas a su esposa, que es la iglesia? Cuando no tenemos el respeto a lo sagrado, cuando hemos tenido faltas ante los sacramentos, ante las personas que han sido consagradas a Dios, como los señores obispos, como los señores sacerdotes, cuando hemos ido perdiendo el signo de lo sagrado en nuestra vida, cuando pasamos enfrente del sagrario en la iglesia y no somos capaces de hacer una genuflexión, como si estuviéramos pasando enfrente de una silla vacía. No, no, no. Ahí está Dios. Pero podemos ir perdiendo la delicadeza en nuestra vida espiritual. O también cuando hemos recibido indebidamente un sacramento, cuando hemos comulgado en pecado mortal, cuando nos hemos confesado indebidamente. También eso hiere este segundo mandamiento. Que nos invite nuestro examen de conciencia a acercarnos con sentido de lo sagrado, con humildad, con sentido de trascendencia de Dios. Que este mandamiento nos enseñe a entender que somos criaturas suyas, que Él es nuestro creador. Tercer y último mandamiento de esta catequesis: santificarás las fiestas. Este examen de conciencia en el tercer mandamiento debe ser hecho de una manera fuerte, porque la manera como el católico traduce santificar las fiestas es si he asistido a la misa los domingos y las fiestas de guardar de la iglesia. Es así de simple. Dios tiene mandamientos y la iglesia lo que hace es traducirlos de una manera real. Dios dice santifica las fiestas. La iglesia nos dice, los católicos santificamos las fiestas yendo a misa el domingo. Esa es la manera como se aplica la Sagrada Escritura a la manera católica. Tercer mandamiento es ir a misa el domingo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque estamos trayendo a nuestra vida lo que Dios nos pide. Y eso hay que examinarlo en mi conciencia. Yo, ¿por qué es que no voy a misa el domingo? Hay personas que dicen, ¿qué más da ir a misa el domingo si yo puedo ir el martes? Pues no, es el domingo, no el martes. La gente que va a misa el martes no está yendo a la misa del domingo. Ojalá pueda ir a misa todos los días, pero no la del domingo se puede perder. Pero es que misa es misa. Pues no, misa no es misa. La misa del domingo tiene que ver con el tercer mandamiento de la ley de Dios. Por eso no es pecado no ir a misa el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, pero el domingo sí, porque el domingo es el día del cumplimiento del tercer mandamiento de la ley de Dios. Creo que más claro no se puede decir. No somos nosotros los que nos inventamos las formas de relacionarnos con Dios. Es el Señor el que ha tenido misericordia con nosotros, que a través de la iglesia nos dispone la forma concreta, sencilla, simple y accesible de encontrarnos con Él. Y muchos de nosotros tenemos la posibilidad de cumplir este mandamiento enfrente de nuestra propia casa. Ahí está la iglesia. Eso es lo que hay que analizar, lo que hay que examinar en nuestro examen de conciencia. Y hay que combatir este laicismo que nos está llevando
a no cumplir este mandamiento de la ley de Dios. ¿Y cómo se puede hacer esto? Primero, por ejemplo, participando activamente en la Eucaristía. Que yo esté, pero no de cuerpo presente y de alma ausente, no, todo completo ahí. Que yo me pregunte en el examen de conciencia si cuando estoy viviendo, celebrando la Eucaristía, hago de ella un encuentro con Dios. O realmente yo cada vez que voy es porque me llevan regañado. Preguntarme si la vivencia de esa Eucaristía es como los discípulos de Maús y lo reconocieron al partir el pan. También puede ser uno de nuestros pecados de omisión, ese de no procurar ir a la Eucaristía. O que cuando voy pero no comulgo. Eso es importante. ¿Por qué yo no tomo la comunión? ¿Qué es lo que me impide tomar la comunión? Y hacer examen de conciencia sobre eso para ver qué es lo que tengo que hacer para tomar la comunión. Segundo, vivir el descanso dominical, salvo en una circunstancia de necesidad. Pero es importante para los católicos vivir el descanso dominical. Que yo no tire mi descanso dominical por el dinero, porque tengo que trabajar hoy para conseguir más dinero, no. Examinar si vivo mi descanso dominical. Tercero, la confesión y comunión frecuentes. No se trata de que nuestra vida espiritual sea lo mínimo. Pues por allá dice el catecismo que uno tiene que comulgar por lo menos una vez al año en tiempo de Pascua o en Navidad, que uno solo se tiene que confesar una vez al año, máximo 3 veces al año. Y entonces ahí vamos buscando dónde son los mínimos a cumplir. No, el examen de conciencia me tiene que llevar no a lo mínimo, sino a lo máximo. ¿Qué me voy a conformar yo con lo mínimo? Cuarto y último, el ayuno y la abstinencia, cuando la iglesia lo pide. Ya hemos hablado del ayuno y la abstinencia bastante. Si he entrado en mi vida este aspecto de mortificación, si yo me lo he impuesto, que también esto sería materia de primer mandamiento, ¿soy capaz de renunciar a alguna de mis comodidades por amor a Dios? Pudiendo yo hacer eso, lo he dejado de hacer porque me gusta, para mortificarme un poquito de toda esta comodidad que tengo en mi vida. He hecho el ayuno no solamente el Viernes Santo, sino todos los viernes del año, como me pide el catecismo. Especialmente, más fuertemente, los viernes de Cuaresma, pero todos los viernes del año. Eso me puede ayudar mucho también en mi examen de conciencia, donde podemos aplicar el dicho que dice: dime a qué estás dispuesto a renunciar y te diré cuánto amas.